Renault, www.juantoledo.es, patrocina este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo se encuentra en este espacio, ya saben ustedes, dedicado a conocer las propuestas electorales de todas las fuerzas políticas. Hoy, la candidata del Partido Socialista al Cabildo de Lanzarote. Saludamos ya a María Dolores Corujo. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Soraya. Muy bien, con la recta final. Con la recta final, quedan apenas 48 horas, un poco más, para que concluya esta campaña, que ha tenido sus partes duras. Ha habido una cierta dureza en el desarrollo de la misma, pero la ha visto usted también por el lado positivo, me da la impresión. Sí, yo creo que la estrategia de confrontación, fundamentalmente de Coalición Canaria en contra del Partido Socialista, ha sido, bueno, estamos acostumbrados, ¿verdad?, en que nos lo ponen siempre o lo intentan poner muy complicado y muy difícil. El miedo al poder, a perder el poder después de 10 años de desgobierno, y el miedo obviamente también a perder el poder en el gobierno de Canarias. Así que nos enfrentamos a un cambio histórico que se va a producir en la isla de Lanzarote, un cambio necesario que permita nuevamente dignificar la principal institución, que sin duda es el Cabildo. Precisamente, y antes de entrar en materia meramente política de las propuestas que tiene el Partido Socialista, a mí me gustaría preguntarle por una noticia que conocíamos ayer. Es el gasto por parte del Cabildo de Lanzarote de en torno a 600.000 euros para los conciertos que se han realizado en el Reducto, en la playa del Reducto, y que se han hecho además sin ningún tipo de contratación, sino adjudicados de forma directa. ¿Un despilfarro, señora Corujo? Un despilfarro y un síntoma más de cómo entiende Pedro Sanginés los recursos públicos. Se está saltando completamente los procedimientos jurídicos de contratación. Una situación que obviamente a partir del 26 de mayo vamos a colocar negro sobre blanco, porque esto es lo que nos acabamos de enterar, un nuevo escándalo. 600.000 euros que se ha gastado en concierto, que lo ha hecho a dedo, como bien plantea, en una situación donde la isla de Lanzarote tiene tantísimas necesidades que luego hablaremos de ellas. Pero no quiero dejar pasar este momento para que la gente entienda cómo se gestiona desde lo público, cómo se hace para sus amiguetes intentar hacer contratos a dedo absolutamente injustificados y que desde luego va a tener que responder políticamente y previsible y desgraciadamente en otros ámbitos. Habla usted de amiguetes, no sé si lo dice porque precisamente en esas adjudicaciones figuran nombres de empresarios vinculados a la Cámara de Comercio y que... Efectivamente, nuevamente en el debate está lo que hemos venido denunciando durante todo este tiempo, como la Cámara de Comercio se ha convertido en el operador político de Coalición Canaria. Ya lo denunciamos públicamente. ¿Por qué? Porque viven del dinero público y eso no se puede permitir en una institución como es el Cabildo, en ninguna institución pública. Pero desde luego lo conoceremos, falta muy poco para saber toda la verdad de lo que ha venido aconteciendo en estos últimos 10 años en el Cabildo. Si le parece, nos vamos a centrar en ese programa que el Partido Socialista tiene para el Cabildo de Lanzarote. Hay una cuestión que yo creo que es ineludible, que ustedes abarcan, que es la planificación territorial, porque en muchísimas ocasiones le hemos oído a Loli Corujo durante esta campaña recordar que dónde está el plan insular, dónde está el plan de la Jeria. ¿Cuál es la propuesta que tiene el Partido Socialista en ese ámbito en el que en otros momentos éramos referentes, ahora ya no tanto? Siempre fuimos referentes en materia de política territorial, siempre exportamos conocimiento al conjunto del territorio canario y también a nivel nacional. Durante 10 años Pedro Sanginés ha sido incapaz y su gobierno de aprobar el plan insular, de aprobar el plan de la Jeria, de aprobar el plan del archipiélago Chinijo. Miren, yo me comprometo con toda la ciudadanía que será un tema que obviamente vamos a conseguir en este mandato. Vamos a conseguir resolver la asignatura pendiente que tiene la isla de Lanzarote en materia de ordenación del territorio. Quiero hacer una reflexión a todas las personas que nos están escuchando. Recordarán cómo se aprobó el plan de la Jeria que nosotros
nosotros en su momento denunciamos. Y denunciamos porque sabíamos que lo iban a tumbar los tribunales. No solo lo tumbaron, sino que había una necesidad, una urgencia por parte de Pedro Sanginés de aprobar el plan de la Jeria para resolver el problema de una persona, de una bodega. Y hablo de la bodega Stratus. Todo el mundo que me está escuchando recordará como en aquel pleno se hacía un llamamiento para la defensa del sector primario, de nuestros agricultores y viticultores, de nuestros bodegueros, y que esta situación era absolutamente inadmisible. Bien, como estaba inmerso en un proceso judicial e hizo lo imposible por intentar legalizar lo ilegalizable, porque todos recordarán que se va a desarrollar dentro de apenas un par de meses un juicio por lo penal, el presidente del Cabildo, como no pudo resolver el problema de su amigo, a partir de ese momento ya no se habla del sector primario, ya no se habla del plan de la Jeria. Esto es lo que no puede ocurrir. Ha habido una absoluta desprotección en materia de planeamiento, ha habido una incapacidad para llegar a acuerdos y ha habido una falta de ilusión y de motivación para resolver el tema de ordenación del territorio, que es clave para saber qué Lanzarote queremos, la de ahora y la Lanzarote de las próximas generaciones. ¿Y creen ustedes que el ciudadano, desafectado como está de la política, alejado como está de todas estas materias que usted comenta, va a lograr, va, digamos, a concebir lo que se propone, por ejemplo, desde el Partido Socialista? Yo tengo la confianza de que sí, y tengo la confianza porque aquí hay dos modelos. El modelo del continuismo, el modelo de la confrontación, el modelo de la persecución, el modelo de saltarse las normas y las leyes, el modelo de beneficiar a cuatro, que son realmente los intereses por los que ellos están en las instituciones. Por eso se ponen tan nerviosas las patronales, la Cámara de Comercio, cuando ven que el cambio es posible, no solo que es posible, sino que se va a dar y que va a haber una mayoría progresista, una mayoría que vuelva a la gente a sentirse orgulloso de dónde viene. Por eso yo lo que planteo es la ilusión, la regeneración, la transparencia, la capacidad de trabajar con humildad, pero también con honestidad. Somos los menos transparentes, el Cabildo. ¿Por qué? ¿Qué hay que ocultar? Para poder captar la confianza de la gente tiene que tener información de lo que pasa, de lo que ha pasado y sobre todo de todas las decisiones que voy a adoptar a partir del 26 de mayo. Unido a la política territorial, al urbanismo y de la mano, yo creo, tiene que ir la cuestión medioambiental. Y es verdad que esta isla ha tenido una conciencia medioambiental importante y profunda, arraigada. Sin embargo, ahora vemos como la gente joven, sobre todo los jóvenes, están abordando esta cuestión, el cambio climático, las cuestiones medioambientales, con una mayor preocupación de la que ha habido nunca. En ese sentido, el PSOE, ¿en qué línea va a caminar? No solo que me alegra el haber salido todos los jóvenes en todo el mundo, y cuando nos reivindican que nos vamos a quedar sin planeta B, han salido en la isla de Lanzarote manifestándose y reivindicando a los partidos políticos que tengan un compromiso claro con el cambio climático. Nosotros llevamos en nuestro programa electoral, primero, crear una dirección sobre el cambio climático, y no solo lo vamos a tener una agencia, sino también un observatorio de cambio climático. ¿Y por qué Lanzarote y no en cualquier otro sitio? Miren, porque Lanzarote ha sido referente del desarrollo sostenible, referente en materia medioambiental, referente en materia de respeto de nuestro medio, y eso es tan importante. Por eso siempre le mando un mensaje a los jóvenes: el talento no solo hay que captarlo, sino también retenerlo, y en ese sentido volveremos a ser referente en materia de cambio climático, en materia medioambiental y en materia de desarrollo sostenible. Ese es el PSOE, esa es la inmensa mayoría de la gente de Lanzarote que vive en una isla reserva de la biosfera y en un paraíso donde lo que tenemos es que protegerla y cuidarla, no vivir desde la especulación, desde el desarrollo insostenible, que es lo que defiende Coalición Canaria. Y cuando ellos plantean el desarrollismo, cuando miran para otro lado, con todas las barbaridades que ha sufrido nuestras costas, nuestros paisajes, nuestros espacios naturales, por eso hemos sido tan críticos
político con la ley del suelo. Nosotros no especulamos, nosotros trabajamos y ordenamos el medio para que las próximas generaciones tengan un lugar donde vivir, un referente donde vivir. Y Lanzarote, desde luego, reúne todas las condiciones en esa materia. Dice usted, para que tengamos un lugar donde vivir, Loli Corujo, y lo realmente cierto es que en esta isla sí hay algún problema y que mucha gente joven, pero no tan joven, también la achaca, es precisamente la vivienda, el lugar donde vivir. Y en este sentido es una isla con muchas carencias. Unos se echan la culpa a los otros a los unos, pero lo cierto es que todavía tenemos la casa sin barrer. ¿Cuál es la política en torno a vivienda que promueve el Partido Socialista? El gobierno, durante 26 años de gobierno de lo que yo he denominado el régimen del bloque de derecha, de Coalición Canaria y el Partido Popular, no ha hecho ni una sola promoción de vivienda pública en la isla de Lanzarote. Nos encontramos en una situación de emergencia habitacional, tanto es así que el alquiler ha subido más del 40%. Somos la tierra y es la isla donde mayor precariedad laboral existe. La gente no tiene capacidad para poder pagar su alquiler. Yo me comprometo a crear un instituto de la vivienda pública y tenderé la mano, como se debe hacer en política, tender la mano a los distintos ayuntamientos, colaborar con el gobierno de España, con el gobierno de Canarias para planificar una promoción de vivienda pública que responda realmente a la vivienda. Pero no me puedo olvidar de la ayuda al alquiler, porque la gente no tiene capacidad para poder vivir. Miren, están siendo expulsados. Yo soy alcaldesa y he vivido situaciones realmente dramáticas. Por eso cuando escucho a Pedro Sanginés hablando de que la vivienda no ha sido importante, ni estuvo en su programa, ni estuvo durante estos 10 años de gobierno, y miran hacia otro lado, digo, qué falta de sensibilidad, de verdad. Gente expulsada porque no tiene donde vivir, familias enteras que no tienen un recurso donde estar. Y eso ha sido porque no les ha interesado regular la vivienda vacacional. ¿Y por qué? No les ha interesado regularla porque a ellos les interesa que exista, porque no, para que no les haga competencia en las zonas turísticas, que es lo que nosotros hemos defendido. Si hay una actividad económica en materia de vivienda vacacional, debe tener mucho más sentido en las zonas turísticas que no, por ejemplo, lo que hemos vivido en la isla de Lanzarote. Regular la vivienda vacacional es clave y fundamental, porque es un derecho constitucional que tenemos todos. Y escúchenme, hoy le pasa a una familia, le pasa a personas que conocemos, pero mañana nos pasa a nosotros. Y en ese sentido, la vivienda es clave y me voy a centrar fundamentalmente en este asunto. En regular sobre todo el uso de la vivienda vacacional también, imagino. María Dolores Corujo, usted durante la campaña hemos visto vídeos realizados por el partido en donde habla, no sé cuál es la palabra que usted utiliza, yo utilizo prestigio, donde habla de cómo el Cabildo en los últimos tiempos ha ido dejando en el camino o perdiendo el prestigio que otrora tuvo, es decir, lo que tuvo hace mucho tiempo. ¿De qué manera se recupera eso? Porque es una tarea ciertamente complicada. Es un reto, porque han sido 10 años en la que la inmensa mayoría de la gente nos hemos sentido avergonzados de nuestro Cabildo. El Cabildo y el presidente del Cabildo, el candidato de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, se ha caracterizado por la bronca permanente, por la crispación permanente, por la persecución. Oigan, esto es durísimo. La persecución a funcionarios y a funcionarias que no les hacía los informes a su carta. La persecución a los vecinos y vecinas que no ayuntamiento de Arrecife de San Bartolomé por gobernar los socialistas. Ha sido una persona que lo que ha puesto es el servicio de la institución a defender a sus amiguetes y a 4 empresarios. Ha sido un presidente que no ha ganado ni un solo pleito jurídico y que los millones de euros, 24 millones de euros lleva ya con el tema de la Cueva de los Verdes. Ha sido un presidente que ha tenido que ser acusado, que tendrá que sentarse en el banquillo por haber incautado una planta potabilizadora de un tercero para dársela a Canal Gestión. Un presidente donde su asesor jurídico cobra para asesorar al consorcio donde estamos los ayuntamientos y el propio Cabildo, y también a la propia empresa privada de Canal Gestión. Un presidente que pide a sus alcaldes que firmen para que defender que el gerente de Canal Gestión, imputado o acusado, ya no recuerdo, siga estando en la isla de Lanzarote defendiendo esos intereses. Un presidente que recrimina que aquellos ayuntamientos como el mío no pusiéramos una oficina pública a una empresa privada. Un presidente
que ha puesto en los servicios de la institución y del dinero público para no defender el interés general. Esto no puede ocurrir y sobre todo, y algo que quiero mandar este mensaje, un presidente que ha intentado imponer el miedo, que no cree en la pluralidad, que persigue al que piensa distinto, un presidente que no sabe ni entiende lo que es el consenso, no entiende lo que son los acuerdos, un presidente que durante todo su mandato se ha quedado solo siempre, lo han abandonado sus propios compañeros de su propio gobierno, los han abandonado sus propios socios de gobierno, un presidente que en definitiva no solo es que no ha dignificado la institución, sino que simplemente ha defendido sus intereses y no los intereses para nada de los ciudadanos y ciudadanas de esta isla. Nos quedan pocos minutos y sé que tienen muchos bloques, muchas materias en el programa del Partido Socialista que me gustaría abordar, pero va a ser imposible. Me voy a ir a una parte más delicada, políticas sociales, pero también una cuestión que como mujer entiendo preocupa, como son los temas de igualdad, ¿no? Pese a que todos nos llenamos la boca hablando de igualdad, lo cierto es que, empezando incluso a veces por las listas de los partidos políticos, hay un predominio de hombres sobre mujeres, en los puestos de trabajo no le quiero contar. ¿Qué políticas tiene el PSOE en ese sentido y qué se puede hacer desde el Cabildo de Lanzarote, ostentando la presidencia, para cambiar esa realidad? Pues lo que no se ha hecho hasta ahora, sentarte con los ayuntamientos, con las administraciones y llegar a un gran pacto contra la violencia de género y servicios que se presten a los niños y niñas que también sufren esta violencia. Miren, la igualdad se tiene que trabajar de forma transversal. Lo que no puede pasar en este momento, y lo digo con conocimiento de causa, es que tengamos necesidades específicas con familias concretas y con mujeres concretas víctimas de violencia de género y que no tengamos los recursos suficientes para poder guiarlas y tutelarlas. Hablar de igualdad, hablar de violencia de género, también fundamentalmente es hablar de la prevención. No puede estar pasando que en los centros educativos y en los institutos todavía veamos brotes importantes en materia de desigualdad. Nosotros tenemos la obligación desde la administración pública no solo de formar, de tutelar, sino de trabajar en la prevención. La violencia de género y en la materia de igualdad no solo es decirlo, es actuar en consecuencia, es ser coherente con lo que dice. Y la figura de la mujer en las instituciones y también en los partidos políticos, cuando tengamos responsabilidades y como debemos tener responsabilidades de gobierno, otros partidos miran hacia otro lado. Pero el tema de la igualdad, el tema de la violencia de género es un tema que me preocupa muchísimo y debería ocupar a todas las instituciones sin excepción. Tenderé la mano y llegaré a un gran acuerdo con todas las instituciones, porque esta lacra social debemos atajarla entre todos y entre todos y entre todas, sin ideología política, y en ese sentido lo vamos a conseguir. Son muchos los recursos económicos que se deben poner a disposición para esta materia. Bueno, recientemente el Gobierno de Canarias no ha concedido las subvenciones a las asociaciones que trabajan con mujeres. Esa es la falta de sensibilidad, de compromiso de lo que no se cree. Cuando no se cree en algo, no se invierte en recursos. Yo siempre digo que la voluntad la puedes tener, pero en los presupuestos se plasma. Y en este sentido, con los mayores presupuestos de la historia de Canarias, no solo es que estamos a la cola en todos los indicadores de bienestar, sino que además, desgraciadamente, esta coalición canaria, derechizada totalmente, ni siquiera ha puesto la protección de nosotras las mujeres y de nuestros niños y niñas como eje central de su agenda política. Totalmente vergonzoso. Muy bien, pues le decía, se nos acaba el tiempo, pero le voy a pedir un esfuerzo. Póngase usted en la mañana del lunes 27 de mayo. ¿Cuál es el panorama que ve Loli Corujo? Puede sacar la bola de cristal incluso si quiere. Yo veo un panorama de ilusión y de esperanza. Yo veo la oportunidad de volver a colocar siempre como eje central de la política a las personas. Yo no me voy a olvidar de nuestros dependientes, de nuestros mayores, de la ayuda a domicilio, de la carencia que tenemos en centros de residencia, en centros de respiro familiar, en políticas de vejez activa. No me voy a olvidar de nuestros jóvenes y de su talento. No me voy a olvidar, en definitiva, de lo que la gente reclama. Voy a exigir un gran pacto por el empleo, para dignificar el empleo. No puede ocurrir que nuestra pantalla hotelera diga que tenga carteles de no hay cama y sin embargo hayan todavía empleos basura, trabajadores y trabajadoras
pobres. Y el mayor rostro de eso lo representan las mujeres a través de las Kelly. Ese es mi compromiso, el compromiso con las personas, porque en materia de infraestructura, de servicios, de carretera y demás, esa es la obligación de cualquier responsable público. Pero priorizar el presupuesto, priorizarlo de verdad, en mejorar en la calidad de vida de la gente, eso es lo que representa un modelo u otro, y eso es lo que defiende el PSOE. Bueno, pues el panorama que ve Loli Corujo es ciertamente alentador. Muchísimas gracias, candidata, por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y nosotros por hoy ya nos despedimos. Será hasta mañana que volvamos aquí a Biosfera Televisión a encontrarnos con las propuestas que nos hacen las diferentes formaciones políticas. Síganos. Hasta mañana. Buenas tardes.